Bendito Señor Dios nuestro, te bendecimos con todo nuestro corazón y antes de hacer nada, primero queremos glorificarte y agradecerte. Y pase lo que pase, siempre, Señor, reconoceremos que tú eres infinitamente bueno, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso y lleno de gracia. Y que todas las cosas que suceden tienen una razón de ser. Te pedimos, Señor, que como hijos tuyos nos des sabiduría en medio de estos tiempos difíciles. Y ahora, Padre, todos juntos te queremos rogar que nos llenes de tu Espíritu Santo para que tengamos sabiduría y para que lo que vamos a leer el día de hoy en el capítulo 9 de Hechos sirva para que también aprendamos y lo apliquemos en nuestras propias vidas y en este tiempo. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces acompáñenme por favor en sus Biblias a Hechos capítulo 9. Vamos a ver los versículos del 1 al 25 el día de hoy en esta sección que hemos titulado De perseguidor implacable a siervo sufrido. La historia de la conversión de Saulo a convertirse en el apóstol Pablo. En el capítulo 7 habíamos visto la historia de un personaje importante en el libro de Hechos de los Apóstoles, este diácono o servidor que fue levantado junto con otros 6, los 7 diáconos, uno de ellos llamado Esteban, otro llamado Felipe, otros 5 más, pero en el libro de Hechos vemos la historia de Esteban y vemos la historia de Felipe. Pero en el caso de Esteban vimos cómo fue apedreado en el capítulo 7 y cómo así se convirtió en el primer seguidor de nuestro Señor Jesucristo, que fue ajusticiado y que murió por causa de la fe en Jesús. Es decir, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primer martus o testigo en morir por causa de su fe. Cuando lo iban a apedrear a Esteban, sus ajusticiadores se aligeraron de ropajes y ponían sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, quien posteriormente, a principios del capítulo 8, se nos menciona que este joven llamado Saulo consentía con la muerte de Esteban. Y a raíz de la muerte de Esteban y de lo que sucedió, se inició una feroz persecución en contra de la iglesia. Ahí nomás, a inicios del cristianismo, a inicios de que empiezan a surgir seguidores de nuestro Señor Jesucristo, empezaron circunstancias muy difíciles. Murió Esteban y empezaron a perseguir a los creyentes cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Y entonces los creyentes comenzaron a huir a diferentes regiones, al principio de Judea y de Samaria, era lo más cercano a Jerusalén. Jerusalén era como decir la capital de Judea y la siguiente provincia, Samaria, como bien lo sabemos. Pero cuando los creyentes cristianos se empiezan a desperdigar por las regiones de Judea y de Samaria, entonces también se empieza a dar cumplimiento a la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a los discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en medio de estas persecuciones hemos visto cómo empezó a dar fruto el Evangelio en Samaria. Eso lo vimos en el capítulo 8, cómo Dios utilizó a Felipe y luego envió a Pedro y a Juan a Samaria, y también a otros personajes en esa zona. Y así llegamos ahora, el día de hoy, al capítulo 9 de Hechos. Así que acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 9. Como les dije, como mencioné, vamos a recorrer ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Leamos juntos. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este personaje Saulo, obviamente la mayoría sabemos quién es. Más adelante cambia de nombre y es el famoso apóstol Pablo. Pero Saulo en ese momento era un joven fariseo que aparece en el libro de Hechos como un testigo que se vuelve
consentidor y cómplice de la muerte de Esteban, del primer mártir cristiano. Y esa es su aparición. Y ahora va a empezar a tener un rol protagónico en el libro de Hechos de los Apóstoles. Al principio de una manera muy negativa, pero el Señor lo va a tornar todo para bien. En este momento, cuando se menciona a Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice que Saulo vino al sumo sacerdote. Y en ese momento quizás Saulo podría haber sido considerado, tanto por las autoridades como por el pueblo en general, como un hombre de Dios, un hombre celoso de Dios, quizá como un gran religioso, por las ganas que tenía de defender la religión judía. Pero esas ganas justamente que tenía por eliminar e incluso matar a la gente que amaba a Cristo, no provenían de Dios, sino todo lo contrario, del enemigo de Dios. De acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, al igual que esos religiosos recalcitrantes que discutían con Jesucristo y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, ese mismo sentimiento homicida lo tenía el apóstol Pablo en este momento. Y esta loca obsesión en contra de los cristianos podría haber sido el producto de una lucha interna, un forcejeo, una especie de forcejeo que había en el corazón de Saulo al haber escuchado el testimonio de Esteban, al haber visto lo que pasó con Esteban, su rostro como de ángel, y luego este testimonio, primero todas las palabras que Esteban dio, las palabras del Evangelio, la defensa de la fe, pero luego cuando Esteban con tan buen corazón le dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, todas esas cosas deben haber calado en el corazón de Saulo, que era testigo de esas circunstancias que estaban sucediendo. Entonces, el Espíritu Santo le empezó a dar ya en ese tiempo a Saulo un testimonio de que Saulo necesitaba hacer caso a la palabra de Dios y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Entonces, en todas estas circunstancias en que Pablo escucha la predicación de Esteban y en este forcejeo espiritual, el apóstol Pablo, en lugar de rendirse al testimonio del Espíritu Santo, hace todo lo contrario, sino que le hace más caso a su orgullo religioso y se vuelve un perseguidor implacable de los creyentes cristianos. Entonces, el versículo 1 y 2 de Hechos 9 dice, Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, como religioso que era, pidió autorización a sus autoridades, en este caso a la cabeza del Sanedrín, que era el sumo sacerdote, y pidió esta autorización para seguir apresando cristianos, pero ya no solamente en Jerusalén o en Judea, en la región que les correspondía, sino incluso más allá, a donde hubieran sinagogas, e incluso más allá de los límites de Israel, hasta Damasco, que quedaba en Siria. Cabe destacar que más adelante, Pablo mismo, o Saulo, después apóstol Pablo, declaró que él había sido discípulo de un fariseo llamado Gamaliel. De Gamaliel habíamos hablado un poco cuando estudiamos juntos el capítulo 5 de Hechos. Y Gamaliel había aconsejado al Sanedrín que no persiguieran ni hicieran nada en contra de los seguidores de Jesús. Que si es que no eran de Dios, solitos se iban a desvanecer, solitos se iban a desperdigar, iban a desaparecer. Pero que si eran de Dios, entonces nadie se podría oponer a ellos, nadie se podría oponer. Y al final Gamaliel dijo, no seamos hallados luchando contra Dios. Y al dar esa palabra de advertencia, se supone que le hicieron caso, que el Sanedrín convino con él. Pero vemos que los religiosos recalcitrantes no hacían caso ni siquiera a las recomendaciones de sus propios hombres sabios. Y con el ajusticiamiento de Esteban y después con las siguientes persecuciones, ahora vemos que
En realidad, los religiosos recalcitrantes no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer ni a dar oídos a un consejo tan sabio. Así sucedió también con Saulo. Este joven Saulo, que era discípulo de Gamaliel, pasó por alto el consejo de su propio maestro, de su propio mentor, Gamaliel. En el versículo 2 hemos leído que al iniciar Saulo estas amenazas, estas muertes y estas persecuciones, pidió permiso al sumo sacerdote para perseguir a los hombres o mujeres de este camino, hombres y mujeres de este camino. Y cuando dice de este camino se está refiriendo al movimiento de seguidores, de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos vamos a encontrar varias veces que al cristianismo se le denomina el camino, este camino o el camino. Es un lindo nombre para el cristianismo, pues nuestro Señor Jesucristo, Él mismo fue quien dijo, y ustedes lo saben muy bien, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús dijo, yo soy el camino y nadie llega al Padre si no es por mí. Camino nos habla de un lugar por el cual debemos transitar, por el cual debemos pasar. Y efectivamente, la fe en Jesucristo es el camino al cielo. Eso necesita saber la población mundial el día de hoy. El día de hoy, cuando personas de todo nivel socioeconómico, de todo estrato de la sociedad, de toda raza, de todo credo, el día de hoy son vulnerables. Todos los seres humanos están vulnerados de tal manera que puede fallecer un millonario y puede fallecer un pobre, puede fallecer alguien acá en el Perú y puede fallecer alguien en Europa, en las clínicas más desarrolladas, igualito es. Entonces, en este tiempo es necesario que pongamos los ojos en lo eterno. Vivir con esperanza, vivir con entusiasmo el tiempo que el Señor quiera que estemos acá, pero reconocer que somos vulnerables, que somos frágiles y que la vida material se acaba en cualquier momento. Entonces, si nuestra vida es tan breve, un hermano, no sé si Tito está conectado ahora, pero Tito publicó hace poco en Facebook, continuamente él hace unas publicaciones muy interesantes, y publicó no era un reportaje, pero una foto del Sol y una descripción comparativa del Sol con respecto al tamaño de la galaxia. Y ese comentario decía que el Sol, el tamaño del Sol comparado con el tamaño de la galaxia, era como comparar el tamaño de una célula con el tamaño de todo Estados Unidos. O sea, una célula, el tamañito de una célula comparado con todo Estados Unidos es como comparar el tamaño del Sol con toda la galaxia. Ahora imagínense el tamaño del universo y todas las galaxias. ¿Pero a qué decía esto? Que nuestra realidad es tan pequeñita comparada con la eternidad. O sea, nuestra vida humana de 20 años, de 50 años, de 80 años o de 100 años es tan pequeñita, tan nada, tan insignificante comparado con la eternidad, que realmente deberíamos pensar en aquello que vale para la eternidad, aquello que realmente vale la pena. Jesucristo nos dijo, ¿de qué sirve que ganen el mundo entero y que pierdan sus almas? Entonces hablamos de este camino, el camino al Padre. ¿Por dónde están caminando las personas que amamos? ¿A dónde están yendo las personas que amamos? ¿Están yendo a Dios por medio de Jesucristo o se están yendo a la perdición? Brevemente, porque no tiene ya tanto que ver con este tema, pero brevemente, el hecho de que Jesús dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, me hace pensar en esto. Jesús nunca dijo, yo soy un camino entre tantos que hay. Tú puedes ser, si quieres, budista, tú puedes ser Hare Krishna, tú puedes ser hinduista, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser testigo de Jehová, tú puedes ser mormón, tú puedes ser lo que quieras, con tal que creas en algo. Jesús nunca dio esa opción. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que no hay muchas alternativas. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículos 3 y 4. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Mas yendo por el camino, ahora sí camino literal, Saulo. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco,
esto es la capital de Siria, al norte de Israel, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, en su resplandor, se le aparece a Saulo, quien cae por tierra. ¿Existiría alguna persona que pudiera ser confrontado a Jesús y que se atreva a permanecer en pie y que pueda hacerle frente a nuestro Señor? Saulo, con todo su orgullo religioso, cuando fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, cayó en tierra. Pero Jesús le aparece a Saulo como una luz resplandeciente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que notemos que Jesús toma de manera muy personal el hecho de que Saulo estuviera persiguiendo a los creyentes, porque ¿a qué estaba yendo Saulo a Damasco? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A quiénes estaba persiguiendo en realidad? De hecho, Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo, hombres y mujeres creyentes en nuestro Señor Jesús, la iglesia, los primeros creyentes cristianos, a los de este camino. Pero Jesús lo toma de manera personal. Los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí, le dice Jesús a Saulo. ¿Por qué me persigues? Entonces, Jesús incrimina a Saulo, le llama la atención. Entonces tengamos esto en cuenta. Cuando alguien quiere perjudicar a un hijo de Dios, es como si se estuvieran metiendo con Jesucristo mismo. El autor a la carta a los Hebreos, repitiendo unas palabras del Antiguo Testamento, nos hace saber: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quien se mete con un hijo de Dios está tocando la niña de los ojos de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que haya cristianos que tengan sufrimiento, o que haya cristianos que son asaltados, o que haya cristianos que de repente tienen un accidente, o que haya cristianos que de repente sufren un martirio, como en el caso de Esteban? Bueno, recuerden que Esteban fue apedreado, pero antes de ser apedreado, Esteban levantó la vista, miró el cielo y dijo: he aquí que veo al Hijo, el trono de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Esteban ya estaba con el corazón y con el pensamiento en el cielo. Y para este momento que estamos leyendo en el libro de Hechos, ya con la historia de Saulo, Esteban estaba en el gozo del Señor. O sea, no podemos decir: pobrecito Esteban, sino: qué bendecido Esteban. Y así es para un creyente. Sin embargo, aquí en la tierra, el Señor saca cara por nosotros. El Señor nos ama, el Señor nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor cuida tu casa, el Señor cuida tu hogar, el Señor te cuida a ti, el Señor te ama, el Señor nunca ha dejado de preocuparse por ti. Y Él va a tomar medidas si es que hay algo que te esté afectando, si es que hay alguien que te esté queriendo perjudicar. Entonces Jesús le dice al apóstol, al todavía no apóstol, al todavía perseguidor de la iglesia, a Saulo. Versículo 5, Hechos 9:5. Saulo responde a esta pregunta de Jesús, o este inquirimiento de Jesús, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. ¿A qué aguijón se refería nuestro Señor Jesucristo? En esos tiempos se conocía bien la herramienta del arado, y el aguijón en el arado era una punta que se ponía en esta herramienta, la yunta del buey, el arado, y cuando se llevaba un buey o dos bueyes en esta yunta, en este yugo y con el arado, a veces un buey se rebelaba un poco y no quería que lo sujeten o no quería trabajar y daba patadas hacia atrás, ya sea hacia la herramienta o hacia la persona que manejaba el arado. Entonces se le ponía un aditamento, un aguijón, una punta, para que si el buey daba de coces, se hincara en la pierna y le incomodara y dejara de dar coces, porque mientras el buey más pateara, más daño se hacía a sí mismo, entonces dejaba de patear. Y entonces Jesús le dice eso al apóstol, todavía no apóstol, a Saulo le dice eso antes de su conversión. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces, de patadas contra el aguijón. Entonces el Señor
estaba tratando con Saulo. Le estaba dejando saber que su obstinación en forcejear con Dios, en no aceptar el testimonio del Espíritu Santo que le había estado diciendo desde que escuchó a Esteban y desde que vio el testimonio de Esteban, el testimonio del Espíritu Santo que le hacía que le ardiera el corazón, porque Jesús es el Mesías de Israel y él no quería aceptarlo por su orgullo religioso, y encima se pone peor, más recalcitrante, más fanatizado, y empieza a perseguir a los creyentes cristianos para maltratarlos, para encarcelarlos. Incluso participó en el homicidio de Esteban. Entonces lo que Dios le dice, lo que Jesús le dice es que mientras más forcejees contra Dios, mientras más forcejees contra el Espíritu Santo, más daño te vas a hacer a ti mismo. Saulo había escuchado el mensaje del Evangelio de parte de Esteban, del labio de Esteban, quien había pronunciado un discurso completamente basado en las Escrituras. Saulo habría estado cavilando en su mente, queriendo rebatir de alguna manera todo lo que escuchó, pero no podía. Y el Espíritu Santo le daba testimonio a Saulo de que lo que había oído de Esteban era la verdad. Pero Saulo se resistía. Y no solamente eso, sino que se ensañaba más en contra de los cristianos. Y aunque Saulo hubiera tratado intelectualmente de mantener su posición religiosa, esta manifestación de Jesucristo fue demasiado poderosa y demasiado contundente como para que pudiera seguir resistiéndose a aceptar la verdad de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos habremos encontrado en una situación similar, o muchas personas, en esa situación de forcejear en contra de Dios? ¿Cuántas veces habremos estado luchando contra Dios para hacer las cosas como a nosotros nos daba la gana, en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios? Y cuando queremos neciamente y tercamente hacer las cosas a nuestra manera, en contra de la voluntad de Dios, lo único que estamos haciendo es forcejear en desmedro de nuestra propia integridad, forcejear en contra de nuestro propio bienestar. Cuando hacemos las cosas en contra de Dios, nos herimos a nosotros mismos. Incluso a veces hay creyentes cristianos que por ser tercos y obstinados en hacer algo que saben que no es de Dios, y terminan haciéndose daño a sí mismos. A veces Dios puede permitir ese tipo de circunstancias extremas, circunstancias que sean incluso dolorosas para nosotros, si es que eso nos va a ayudar a conducirnos y a movernos al arrepentimiento, para que apreciemos la necesidad de volvernos completamente dependientes de Dios, completamente incapaces de sobrevivir sin Dios. Versículo 6. Entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora Saulo está en el suelo, ya no es el religioso intransigente, voluntarioso, fanatizado, que perseguía a los creyentes cristianos y que los encarcelaba. Se suponía que él era un hombre religioso, que hacía persiguiendo a la fuerza a la gente para meterla presa, para castigarla, para hacerla sufrir. Pero ahora Saulo está ahí humillado, postrado en el suelo, temblando, con miedo. Y se da cuenta de que ya no puede pelear más con Dios y se rinde. Y es este el momento en que se produce esta conversión, esta transformación, este giro de 180 grados, y se somete al señorío de Jesucristo. Cuando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí ya muestra el arrepentimiento, el cambio, el sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta confrontación con Jesús produjo en Saulo la humillación y la pobreza de espíritu necesaria para que, de ser Saulo un fariseo de fariseos, ahora se convirtiera, de acuerdo a las propias palabras de Saulo, o luego, más adelante, el apóstol Pablo, se convirtiera bajo su misma descripción, en el último de los apóstoles, en el más pequeño de los apóstoles, en alguien no digno de ser llamado apóstol. Incluso se describe a sí mismo como el primero entre los pecadores en 1 de Timoteo. Cuando alguien tiene una verdadera confrontación con la gloria de Dios, y cuando alguien toma conciencia de quién es Dios, o sea, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, de lo infinito, de lo eterno, de lo bueno que es Dios, de lo omnipotente, omnisciente, omnipresente, quién es Dios en general, pero al mismo tiempo esa persona toma conciencia de quién es ella misma,
Si yo tomo conciencia de quién soy yo y de quién es Dios, entonces eso debe producir inmediatamente una completa humillación ante Dios. ¿Quién soy yo? Pequeñito, malvado, pecaminoso, limitado, con una mente tan estrecha comparado con el Dios eterno, con el Dios santo. Eso debe producir humillación, pobreza de espíritu y total quebranto. La soberbia muchas veces impide que muchos seres humanos rindan sus corazones al Señor. Pero cuando una persona se quebranta, cuando una persona confiesa que es pecador, se arrepiente y pide perdón, entonces dispone su corazón y se somete y busca las instrucciones del Señor. En este caso, Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y así continuamente nosotros debemos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y más tarde, ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mañana cuando me levante, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es anhelar que Dios nos guíe, anhelar que nos guíe por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Entonces esta actitud la encontramos cuando muchas personas se arrepienten de verdad a la predicación de Juan el Bautista, la multitud. ¿Y ahora qué haremos?, le decían a Juan el Bautista. También cuando Pedro predicó al principio de Hechos de los Apóstoles, que lo hemos ya estudiado juntos. ¿Y ahora qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de todo corazón para que vengan tiempos de refrigerio para ustedes. Y lo vamos a continuar viendo en el libro de Hechos. Entonces ahora Jesús le da instrucciones a Saulo, pero estas instrucciones son dadas poco a poco. Saulo le dice, versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Jesús le da una primera instrucción. Saulo no dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer ahorita? Y entra a la ciudad. Y después de que entre a la ciudad, ¿qué voy a hacer? Y mañana, ¿qué voy a hacer? Y dentro de una semana, ¿qué voy a hacer? Y de acá a un año, ¿cuáles son tus planes? ¿Y qué va a hacer en los próximos 5 años? Saulo no le dice así, ni el Señor tampoco le responde así. Simplemente el Señor le da instrucciones inmediatas y le dice que espere, porque después se le darán más instrucciones. Es decir, un primer paso, algo similar sucedió con Felipe. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y no se le dijo que después habría de acercarse al funcionario etíope para predicarle. Es decir, muchas veces recibimos instrucciones del Señor para dar un primer paso, pero no vamos a recibir del Señor instrucciones sobre el segundo y tercer paso y cuarto paso hasta que hayamos sido fieles con el primer paso. Recuerden, sé fiel en lo poco y yo te pondré sobre mucho, dice el Señor. Saulo no tenía en ese momento el panorama completo, ni se imaginaba todo lo que Dios iba a hacer con él. Pero ahora en este primer paso, anda a la ciudad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anda a la ciudad y allí se te va a decir qué es lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más adelante, cuando Saulo o Pablo vuelve a contar su historia 2 veces más durante el transcurso del libro de Hechos, ahí también se dice que los hombres que estaban con él escucharon la voz, pero no entendían lo que la voz decía, mas sin ver a nadie. Vieron una luz, pero no vieron a Jesús mismo. Fue Saulo el que entendió y Saulo a quien Jesús le habló. Entonces Saulo, versículo 8, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo quedó muy impactado. De hecho, con la visión tan fuerte y tan luminosa, se quedó temporalmente ciego. 3 días sin ver, y esos 3 días que permaneció en Damasco sin ver, tampoco comió ni bebió. Un ayuno completo y total. 3 días para pensar mucho en el Señor, sin distracciones, sin ninguna distracción de la carne, sin ninguna distracción visual, sin ninguna distracción de preocuparse por comer y beber. Era muy fuerte lo que había confrontado Saulo en ese momento. Tiempo para meditar, tiempo para pensar en todo aquello que le estaba sucediendo y para ser sensible a la voz de Dios. ¿Acaso el Señor en estos tiempos, por ejemplo, estos tiempos de cuarentena y los tiempos de pandemia, todo este año que hemos transcurrido, no habrán habido muchos momentos oportunos también para ayunar y escuchar la voz de Dios? Muchos habremos subido de peso, como en mi caso, que
que de pesar cerca de 70 llegué a pesar cerca de 80 durante este tiempo. No sé si me notan un poquito más gordito, pero ya estoy encaminado a recuperar mi peso ideal. Creo que a mi esposa le gustó así. Pero hay tiempo donde es necesario y hay que aprovechar las circunstancias para dedicarse a orar y también a ayunar. Nosotros entendemos que la Biblia enseña acerca del ayuno, pero también entendemos que el ayuno es una necesidad espiritual de cada uno. Podemos enseñar lo que es el ayuno, pero no queremos hacer doctrina de que tienes que ayunar tantas veces por semana y tienes que ayunar de tal manera y tienes que ayunar de tal hora a tal hora y ese tipo de cosas donde hay tantas variantes con respecto a los ayunos. Pero en general, un ayuno es un tiempo donde te abstienes de alimentos para dedicarte a escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, si yo el día de mañana ayunara de desayuno y de almuerzo, es decir, no tomo desayuno, no como almuerzo, y aprovecho esos tiempos para dedicarme a orar más, a buscar más al Señor. Y luego ya me recupero, depende de mi estado de salud, ya en la noche ya tomo algún alimento. Depende lo que cada organismo resista y lo como el Señor nos guíe también. Bueno, Saulo estuvo durante ese tiempo, esos 3 días, orando y teniendo visiones, como vamos a ver en los versículos que siguen. Versículo 10, Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hay algo muy importante y muy curioso en esta conversación del Señor con Ananías. Ananías es un personaje mencionado a estas alturas, un creyente seguidor de Jesucristo. El nombre Ananías, de origen hebreo, tiene las mismas raíces que el nombre de Juan. El nombre Ananías es Hananya, Ananías, y Juan es Yahanan. Yahanan es como el nombre invertido. Ananías es el nombre invertido de Juan, pero en ambos casos significa favorecido de Dios. Y este discípulo cristiano también, viviendo en Damasco, también iba a ser objeto de las persecuciones de Saulo. Saulo estaba yendo hacia Damasco a perseguir a los creyentes cristianos y todos los cristianos ya sabían lo que iba a suceder. Y entonces tenía sus reparos con respecto a Saulo, tenía su desconfianza con respecto a Saulo. Pero aquí lo curioso es que Jesucristo le habla en visión. Qué tremendo privilegio. Pero cuando Jesucristo le dice, Ananías, heme aquí, Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas. Obviamente que en tiempos de Jesucristo había muchos hombres llamados Judas, entre ellos 2 apóstoles, Judas Iscariote y Judas el Ebeo. El hermano de Jesús también se llamaba Judas. Ahora vemos la casa de un discípulo llamado Judas. Era un nombre muy común y muy lindo. Judas el origen de la palabra Judas es de Judá o de Judá. Es lo mismo, Judas, judío, Judá, es la misma raíz. Un nombre muy lindo, pero nadie le pone en nuestros días Judas a un hijo suyo. Y sería un nombre bastante apropiado, porque lo primero que evocamos es lo malo, al discípulo que traicionó a Jesús, pero no pensamos en todos los demás Judas de la historia. De hecho, en Israel el día de hoy es un nombre bastante común, Judá o nombres así similares. Bueno, la cuestión es que Ananías entra en una especie de discusión con nuestro Señor Jesucristo. Pero Señor, este hombre persigue y asola a los cristianos y me está mandando a que vaya a orar por él. Entonces me suena curioso que Ananías estuviera tan acostumbrado a conversar con nuestro Señor Jesucristo. Pero acá menciona una cosa Ananías. Dice, este hombre Saulo tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces
los creyentes cristianos estaban acostumbrados a invocar el nombre de Jesús y a conversar con Jesús, aunque no fuera de manera audible, pero yo converso con Jesús y Él me habla a través de su palabra, por medio de la oración. Entonces, sí se acostumbraba a orar a Jesús, porque sabemos por la misma palabra de Dios que los muertos no tenían comunicación con los vivos. Es algo muy interesante que expuso justamente el domingo el pastor Lucho acerca de este tema de la vida y la muerte y de los creyentes y todo esto, y después todas las preguntas y respuestas que se suscitaron en el programa a las 5 de la tarde, preguntaré y me enseñarás. El domingo que pasó está ahí, ustedes pueden entrar en Facebook y ver tanto la prédica de la mañana como el programa de la tarde, muy interesante, y ahí entendemos que los vivos no tienen comunicación con los muertos no tienen comunicación real con los vivos. Entonces, pero Ananías tenía comunicación con Jesús, porque Jesús, el Hijo de Dios, es omnisciente, omnipresente, y a Él sí se le invoca, y a Él, con Él sí se puede hablar, sí se puede conversar, es decir, a Jesús podemos orar. Bueno, entonces, a pesar de sus reparos, Jesucristo le dice a Ananías, versículo 15, el Señor le dijo, ve a hacer lo que te digo, ve a la calle que se llama derecha, ve a la casa de Judas, ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso y ahí vas a orar por él imponiéndole las manos para que recobre la visión. Ve, le dice en el versículo 15, porque instrumento escogido me es este. Noten, ese perseguidor de los cristianos, ese hombre que consintió con la muerte de Esteban, ese religioso recalcitrante, fanatizado, Jesucristo dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús está revelando que es Él quien escoge a sus instrumentos para que le sirvan, y muchas veces escoge instrumentos de las que otras personas no esperan nada bueno. Si en nuestro sano juicio nosotros tuviéramos que escoger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles de Jesús, seguramente haríamos un concurso de plazas, pediríamos los currículum vitae, les haríamos llenar formularios y después de algunos exámenes veríamos quiénes califican y quiénes no califican. Y seguramente si le hubiéramos hecho un examen a los 12 discípulos escogidos por Jesús, a nuestro punto de vista, de repente ninguno pasaba la prueba, pero el Señor sabe cómo escoge a los instrumentos que escoge y de qué manera los escoge. Saulo era un perseguidor de los cristianos, cómplice de asesinato, religioso empedernido, más legalista incluso que aquellos a los cuales Jesús ya les había dicho hijos del diablo en Juan capítulo 8. Pero sin embargo, Dios lo escogió a él. Y Jesús dice, un instrumento escogido me es este. Así que Pablo lo entendió muy bien después, posteriormente, cuando escribió 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo. Entre lo necio, de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios escogió a Saulo, Dios escogió a Pedro, y Dios te escogió a ti, y Dios me escogió a mí. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo reafirma algo que siempre debemos tener presente como discípulos de Jesucristo. Los cristianos habrán de padecer por causa de su nombre. Esta es una promesa del Señor que no es muy popular y quizá no sea muy agradable, y de hecho no se menciona sobre todo en muchas prédicas y en muchos sermones. Mucho menos se menciona en aquellas agrupaciones religiosas donde solamente se habla de prosperidad material, prosperidad física y de confesión positiva, de pare de sufrir y de la palabra de fe y de todas esas cosas. Pero no se habla esta verdad. Va a ser un instrumento útil para mí y yo le mostraré lo que es necesario que padezca por causa de mi nombre. Es necesario padecer por el nombre de Jesús. Esta es una verdad contenida en las Escrituras y hay que enseñarla también. Los cristianos pueden esperar que van a ser perseguidos. Lo dice toda la palabra, lo dicen los evangelios y lo dicen las epístolas. Y no solamente esto, sino que prácticamente se nos garantiza que los creyentes cristianos vamos
experimentar persecuciones o pruebas difíciles, pero de toda circunstancia difícil nos librará el Señor, de acuerdo a su palabra. Y el galardón va a ser grande también. Entonces Saulo, ya como Pablo más adelante, también iba a experimentar esto en muchas oportunidades y lo iba a experimentar en carne propia. En 2 Corintios, no lo voy a leer, pero en 2 Corintios capítulo 11, Pablo hace un recuento de todas las peripecias y todas las cosas difíciles que tuvo que experimentar por ser apóstol de Jesucristo. Cosas que al leerlas nosotros diríamos, no, gracias, yo no quiero pasar por eso. Bueno, entonces fue versículo 17, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías obedeció finalmente y fue a ministrar a Saulo. Saulo para ese entonces había estado muy afectado, tanto física como emocionalmente. Y en este momento qué importante y qué animoso habrá sido recibir las manos que se posan sobre él, las manos de Ananías. Y también las palabras de Ananías cuando dice: hermano Saulo, el Señor Jesús me envía. Debemos ser sensibles cuando el Señor quiere que hagamos algo para Él en favor de otra persona, en favor de algún hermano, en favor de alguien que lo necesita. Quizás en este tiempo no podamos imponer nuestras manos o dar un abrazo, pero podemos dar un abrazo espiritual, mandar un mensaje por WhatsApp, hacer una llamada, mostrar preocupación por nuestros hermanos en Cristo o por otras personas que de repente no conocen a Cristo, pero que necesitan sentir el amor de Cristo que tú tienes. Dejémonos usar por el Señor. Ananías ya estaba siendo consciente de que Dios había obrado en Saulo, porque ahora lo llama hermano Saulo. Es decir, Saulo ya era, al igual que Ananías, un creyente en Jesucristo. Y cuando Ananías fue enviado para que Saulo recibiera la vista y para que Saulo recibiera el Espíritu Santo en esa oración y en esa imposición de manos, para este tiempo Saulo ya había sido convencido de pecado por el Espíritu Santo y Saulo ya se había sometido al señorío de Jesucristo. Por lo tanto, él ya se había convertido. Es decir, después de su conversión es que Saulo experimenta la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, Saulo, al creer en Jesús, ya había recibido el Espíritu Santo en su corazón. Y hacía 3 días que tenía el Espíritu Santo en su corazón morando en él. Pero ahora recibe también el poder dunamis, el poder que recibían todos los discípulos, el poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que la Biblia nos anima a que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Nos animamos a pedirle a Dios que nos dé ese poder también el día de hoy a nosotros. El Señor Jesús, le dice Ananías a Saulo, versículo 17, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, versículo 18, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces aquí vemos diferentes cosas que suceden en este proceso de conversión del apóstol Pablo, pero siendo Saulo todavía. Primeramente viene este encuentro con Jesús, hace caso al testimonio del Espíritu Santo en ese momento, se arrepiente, reconoce el señorío de Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y sigue las instrucciones del Señor, experimenta su conversión primeramente. Luego, 3 días después, oran por él y recibe el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y después, cuando recobra la vista, es bautizado en agua. Primero se convierte, luego oran por él para que reciba el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y luego se bautiza en agua. En Samaria, en el capítulo anterior, vimos a los creyentes que habían creído, habían recibido el bautismo en agua, y que luego Juan y Pedro fueron a Samaria para orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. O sea, es decir, el orden de las circunstancias no tiene un esquema riguroso. Tiene que haber primero una conversión, de hecho, y después de la conversión puede venir la llenura del Espíritu Santo
y luego el bautizo, o después de la conversión el bautizo y luego la llenura del Espíritu Santo, o en el mismo momento de la conversión, a veces viene el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes, como vamos a ver en el próximo capítulo, dentro de 2 sesiones, cuando veamos cómo se convirtieron todos los familiares de Cornelio. Ahora, lo importante de todo esto es que Dios no se sujeta, el Espíritu Santo no se sujeta a esquemas humanos. Así como nosotros muchas veces queremos esquematizar las cosas y el Señor se manifiesta de la manera que Él quiere. Esto es para que no nos pongamos parámetros con los cuales confiemos más en los esquemas que en la manera en que el Señor puede actuar. Es cierto, aquí en el libro de Hechos aprendemos lo que sucedía con los primeros creyentes cristianos y lo tenemos de modelo para nosotros, pero vemos que las cosas pueden suceder de diferente manera. Pero de hecho, tiene que haber una conversión. En el instante de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar en uno. En muchos casos, junto con la conversión, algunos creyentes experimentaron la llenura del Espíritu Santo. En otros casos, tiempo después de la conversión, los creyentes experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Y en general, los creyentes ya eran llenos continuamente, oraban juntos y venía sobre ellos el poder del Espíritu Santo también. Versículos 19 y 20. Hechos 9, 19 y 20. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Recordemos que había ayunado 3 días. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Este Saulo, que perseguía a los seguidores de Jesucristo, se convirtió. Tuvo este tiempo de ayuno, después estuvo con los discípulos, quizás empapándose de muchas cosas, pero recordemos que Saulo era un fariseo riguroso, un gran discípulo de Gamaliel, un devorador de escrituras, y Saulo tenía mucho conocimiento intelectual de las escrituras, pero ahora con el Espíritu Santo de Dios, ya Saulo comprendió cómo esto aplicaba en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el apóstol Pablo pasó por un proceso largo de preparación antes de que Dios lo enviara a realizar su primer viaje misionero. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13 de este libro de Hechos. Pero eso no significaba que Saulo no hiciera absolutamente nada durante todo ese tiempo de preparación. Ahí mismo en Damasco, dice en el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Todos los judíos acostumbraban a asistir a las sinagogas. Saulo, siendo judío, también asistía a la sinagoga y aprovechaba esa circunstancia que en ese tiempo lo podía hacer todavía, porque ya iban a haber otras circunstancias en otros momentos donde él ya no iba a poder ir a las sinagogas. Pero durante un buen tiempo lo utilizó como estrategia. Ir primero a las sinagogas de los judíos, donde le escuchaban, y ahí él aprovechaba de hablar acerca de Jesús. Pero ¿qué predicaba de Cristo en las sinagogas? Diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Y eso es algo muy fuerte, muy gravitante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando afirmó ser Hijo de Dios, los judíos que lo escucharon sabían que ese hecho de que Jesús dijera que era Hijo de Dios, lo consideraban una blasfemia, porque era igualarse a Dios. En Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo, ¿por cuál de mis palabras, o por cuál de mis hechos, por cuál de mis milagros, por cuál cosa es que me quieren apedrear? Dice, no te apedreamos por tus obras, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te igualas a Dios. ¿Pero en qué momento Jesús se igualó a Dios? En el momento en que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que Saulo llegó a un entendimiento que muchos judíos no tenían. Llegó al entendimiento, o al pleno entendimiento de esta verdad teológica importantísima para nosotros. Una especial comprensión de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo habló después ya mucho acerca de la deidad de Jesucristo. Vamos a mencionar solamente un par de versículos. Por ejemplo, en Romanos 9:5, Pablo, que anteriormente fue Saulo, menciona a Jesucristo como Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, en Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas.
En Tito 2:13 dice Pablo, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saulo entendió la magnitud de quién era Jesús, el Hijo de Dios, y empezó a predicar que este Jesús, que había muerto crucificado y que había resucitado, era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¿Cómo podría Saulo demostrar que Jesús era el Cristo? Y repetimos, Saulo era un hombre muy conocedor de las Escrituras, como un buen fariseo, un fariseo súper recalcitrante que era. Conocía las Escrituras, pero las conocía intelectualmente. Pero ahora que había recibido el Espíritu Santo, ese conocimiento intelectual lo hizo suyo y ya comprendía que las Escrituras hablaban de Cristo, las Escrituras hablaban de Jesús. Y en ese tiempo las Escrituras no eran los evangelios ni las epístolas, eran los libros del Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas. Esas eran las Escrituras. Y demostraba Saulo que Jesús era el Cristo por medio de las Escrituras, con la guía del Espíritu Santo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Perdón. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando menciona acá, pasados muchos días, es muy probable que esos muchos días del versículo 23 sea todo el tiempo al que Pablo se refiere en Gálatas, capítulo 1, versículos 17 al 18. La próxima semana, el próximo lunes que viene, el pastor Iván va a estar iniciando la enseñanza de la carta a los Gálatas. No se lo pierdan, el lunes que viene a las 5 de la tarde. Y ahí Pablo habla de que pasó mucho tiempo en Arabia, en el desierto. Estuvo en Damasco al principio, luego en Arabia, en el desierto, y luego regresó a Damasco. Entonces probablemente haya pasado un lapso de casi 3 años antes de ir a Jerusalén. Pero pasó este tiempo y los judíos que estaban en la zona, que estaban en Damasco, que era una ciudad amurallada, resolvieron matarle. Tenían ese mismo ánimo y ese mismo corazón y ese mismo espíritu que tenía Pablo antes de convertirse, Saulo. Cuando Saulo quería matar, también tenía ese mismo espíritu de los que ahora lo quieren matar. Y ese es el mismo espíritu de los que querían matar a Jesús. Y aquellos que querían matar a Jesús, Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. Pero ahora Saulo está experimentando lo mismo que él había estado haciendo en contra de los creyentes cristianos. Entonces resuelven en consejo matarle y Saulo experimenta en su propia vida este riesgo de muerte. Esta es la primera de muchísimas veces más que van a venir y que vamos a ver en este mismo libro de Hechos. Igual la vida terrenal de Pablo finalmente terminó ejecutado. No lo menciona el libro de Hechos, pero más adelante sabemos por la historia que Pablo murió finalmente ejecutado por Nerón. Tanto fue el peligro real que experimentó Saulo en ese momento que lo tuvieron que bajar por el muro para que huya. Y así empiezan todas las aventuras y las peripecias del apóstol Pablo. Este hombre que había sido un fariseo recalcitrante, un religioso legalista, que por orgullo ponía su fanatismo religioso por encima del testimonio del Espíritu hasta que Dios trató con él. Ahora, este Saulo, que antes perseguía a la iglesia, ahora él mismo se encontraba bajo persecución y bajo amenaza de muerte. Pero además, hay cosas que podemos aprender. Cuando, como creyentes cristianos, tenemos la oportunidad de compartir, y no digo confrontar o pelearnos, sino compartir con alguien que tenga un trasfondo religioso fuerte, un trasfondo religioso tradicional, como muchas veces nos sucede, familiares que dicen, no, yo ya tengo mi religión, conmigo no te metas porque yo ya tengo mi religión. Pablo era alguien orgulloso de su religión,
y Dios trató con él y Saulo se convirtió y fue cambiado. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de tirar la toalla, de decir, no, fulanito o fulanita, no hay remedio, a esa persona no se le puede predicar, esa persona, ya no, con esa persona no se puede tratar. Recuerden que nosotros no convencemos a nadie, el que convence es el Espíritu Santo, pero nunca tires la toalla por alguien. Alguien que aparentemente pueda parecer que no tiene remedio, Dios tiene su tiempo de actuar y Dios puede convencerlo. Esteban, antes de morir, no sabía quién era Saulo, probablemente no sabía quién fuera Saulo, ni tampoco puso su atención en predicarle específicamente a Saulo. Pero Esteban predicó a la multitud y predicó al Sanedrín y Saulo escuchó. Y entonces Dios utilizó ese mensaje a través de Esteban para tocar el corazón, empezar a tocar el corazón de Saulo y empezar a obrar. Y ahí hubo este forcejeo espiritual dentro de Saulo, peleándose contra el Espíritu Santo que le testificaba de Jesús, pero finalmente se rindió. Pero Saulo también de haber escuchado cuando Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, quedémonos con esta lección. No dejemos de hacer lo que Dios nos mande a hacer, porque la obra es suya. Y Él sabe, Dios sabe a quién va a llegar, cuándo va a llegar y de qué manera va a llegar. Así que tú pon tu parte, lo que Dios quiere hacer contigo. No te afanes tampoco en conocer todo el plan de Dios. Sé obediente el día de hoy. Y mañana Dios te mostrará qué quiere de ti para el día de mañana. Cada día trae su propio afán. No tires la toalla con respecto a nadie. No dejes de orar y de estar disponible de aquellos que pudieran parecer casos imposibles. Estos casos imposibles son la especialidad de Dios. En algún momento yo mismo podría haber parecido un caso imposible en otros tiempos, pero hubo algunas personas que no dejaron de orar por mí, gracias al Señor. Muy bien, en la próxima sesión vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 9 a partir del versículo 26. Así que terminamos por el día de hoy. No se pierdan la segunda parte del capítulo 9 la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nos ponemos a tus pies con recogimiento, dándonos cuenta, Señor, de quién eres tú, de quién es tu Hijo Jesucristo. Y queremos, Señor, así como Saulo fue confrontado a tu Hijo Jesús y darse cuenta de lo infinitamente grande, fuerte y sabio que eres, nosotros también queremos siempre, Señor, estar apercibido de quién eres tú y de quién somos nosotros. Amado Dios, así como Pablo en ese momento dijo, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros continuamente queremos decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga el día de hoy? ¿De qué manera quieres que te sirva, Señor? Me pongo a tus pies y te pido, Señor, que me muestres tus planes el día de hoy, lo que tú quieres para mí el día de hoy. Y ayúdame a ser fiel el día de hoy. Ayúdame a hacer tu voluntad el día de hoy. Y te entregamos todo, Señor. Tú tienes planes para mañana, planes para pasado. Nosotros no sabemos qué sucederá dentro de un mes, ni con el mundo, ni con el planeta, ni con la humanidad, ni con nosotros. Pero sí sabemos que toda tu palabra se va a cumplir y que sabemos que antes de que venga el tiempo difícil de la gran tribulación, antes de eso, tú habrás venido por tu iglesia. Así que ayúdanos, Señor, para que hagamos tu voluntad y hagamos tu obra el tiempo que tú nos permitas estar acá. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.